1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Está bien? Buenos días y feliz sábado. Estamos muy contentos de estar aquí este fin de semana, Oklahoma City. Ha habido un poquito de lluvia, linda lluviecita ayer. Hoy vemos un sol radiante, por allá afuera un poquito frío, pero aquí estamos calientitos, ¿verdad? Así que es maravilloso el Señor. Nos ha dado una linda oportunidad de poder congregarnos aquí para adorar y estudiar su palabra, adorar su nombre. Para que cada uno de los que hemos venido, tanto las visitas como los miembros de iglesia, nuestro único propósito haya sido de que nosotros podamos venir para tener un encuentro con nuestro Creador. Por eso el Señor apartó este día desde el mismo Edén, cuando creó al hombre. Una de las dos instituciones que Él le entregó al hombre al crearlo fue la institución del sábado y la institución del matrimonio. Esas dos instituciones han sido atacadas por el enemigo. Satanás quiere deshacerse de esas dos instituciones porque son precisamente esos dos principios que el Señor, nuestro Creador, le dio al hombre para que recordásemos que Él es nuestro Creador y que a Él nos debemos nosotros, ¿verdad? Anoche estuvimos meditando con aquellos que pudieron venir acerca de un paralelo, del paralelo que se vio en los días de Jesús a nuestros días. Obviamente no voy a ocupar este tiempo para repetir de nuevo lo de anoche, pero sí quiero recalcar que si usted quiere saber en qué tiempo en la historia estamos viviendo, solamente trate de echarse una miradita hacia atrás, hacia los días de Jesús, y usted podrá darse cuenta que nosotros como pueblo y esta generación estamos precisamente viviendo en un tiempo que podemos aprender de la historia, un tiempo en el cual ya se vio. El problema no es de nosotros, podemos decir también los cristianos, es que somos muy malos estudiantes de la historia. Por eso caemos en los mismos errores. Vimos anoche que en los días de Jesús hubo una gran religiosidad, pero una religiosidad muy nominal. La misma religión se había convertido en una situación más bien política que religiosa. El mismo templo lo habían convertido en un negocio. Los líderes estaban más preocupados en tener buenas relaciones con los romanos. El gobierno secular que dirigía aquel mundo conocido. Y así vimos que en este tiempo nosotros podemos encontrar ciertos paralelos. Y por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención el saber que cuando Cristo vino por primera vez, vino como cumplimiento de una profecía que estaba ya, el Señor se la había dado al profeta Daniel, y a nosotros en este tiempo también Dios nos ha levantado, el Señor nos ha levantado. Cuando digo nos ha levantado, quiero incluir aún a las visitas queridas
que nos honran con su presencia hoy. Porque Dios te está llamando a ti también, como nos ha llamado a cada uno. Algo también que vimos anoche. Si hemos estado viviendo, gracias, si hemos estado viviendo en el tiempo del fin, desde hace ya varios años, por eso mucha gente, Pedro ya predecía que en estos últimos tiempos muchos burladores iban a surgir, iban a levantarse, preguntando: ¿dónde está la venida de Cristo? Ustedes que han estado predicando que ya Cristo viene y Cristo viene, ¿dónde está? Vimos anoche también que el error no ha estado en las profecías. Cristo ya debió haber venido. Y algunos estarán preguntando: pero pastor, si hubiese venido antes, ya o hace unos años atrás, pues yo no iba a ser parte de su reino. Y es cierto, incluyendo este servidor. Pero hermanos, así como había un alejamiento, así como hubo un alejamiento de la verdad en los días de Jesús, el que el pueblo en su mayoría, el que el pueblo que Dios había levantado, hoy Dios ha levantado el cristianismo, creemos, hermanos, creemos que Dios levantó este movimiento que fue llamado a proclamar la segunda venida de Cristo, que fue llamado a llevar al mundo, fue llamado el movimiento a llevar al mundo de nuevo a los mandamientos de Dios, incluyendo la verdad sagrada del sábado. Queremos todo eso, lo vemos en la Biblia. El profeta Isaías lo vio en visión y decía que Dios levantaría este movimiento que él le llama, ¿cómo que? ¿Cómo que le llama el profeta Isaías? Reparador de ¿qué? De portillos. Había que cerrar una brecha que se había abierto, una brecha en la ley de Dios. Por eso es bueno que nosotros podamos meditar que el que usted y yo hayamos venido aquí en esta mañana o estemos buscando de la palabra, no es pura casualidad. No. El Señor ha tenido un plan para ti. El Señor tiene un plan para que nosotros seamos esos reparadores de portillos, esos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que por la gracia de Cristo iban a ir reparando esa brecha que el hijo de perdición, el hombre de pecado, había tratado de crear en este decálogo de los 10 mandamientos. Ahora, hermanos, yo voy a tratar en esta hora un tema que yo creo que, dicho de paso, como vamos a ver, fue la última pregunta que se registra en la palabra de Dios que los discípulos le hicieron a Jesús. Y ha sido la pregunta que ha estado latente en los corazones de de los hombres, de los cristianos verdaderos a través de todas las edades. Antes que meditemos en esa pregunta, yo quiero invitarte de nuevo para abrir mi Biblia. Aquellos que puedan, yo sé que hay personas que no pueden, pero aquellos que puedan, tienen el deseo en su corazón de ir de rodillas de nuevo, vamos a pedir
la presencia de Dios aquí, para que nos ayude a entender, hermanos, lo que Dios tiene para esta hora para nosotros. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo y divino nombre. Oh Padre, te hemos pedido tu presencia aquí en medio nuestro. Te estamos suplicando, Señor, que nos ayude a entender tu palabra. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos recibir tu palabra. Que aunque el mensaje quizás no sea presentado con la debida claridad para nuestras mentes, pero que tú, Padre, a través de tu gracia, puedas interpretar, ayudarnos a entender, nos dé la sabiduría que necesitamos para conocer no solamente el tiempo que estamos viviendo, pero conocer estas verdades que nos harán aptos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue la última pregunta que se encuentra registrada en la Biblia que los discípulos le hicieron a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Dicho sea de paso, en la tarde, no pueden perderse la presentación de la tarde. En la tarde vamos a presentar un tema. Hermanos, déjenme decirles, lo vamos a ver en la tarde. No importa que usted sea adventista, pentecostal, católico, pentecostal, no importa, o que sea un ateo. Si usted no tiene bien claro en su mente en qué consiste la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, usted, no importa su trasfondo, no importa la nacionalidad, si usted no tiene bien claro en qué consiste estos temas que tienen que ver con estas profecías finales, usted terminará del lado del enemigo. Vamos a estudiar esta tarde. Hay algunos, como este autor, que han documentado, dicen, por ejemplo aquí en esta revista, que ya la imagen de la bestia está formada. Yo no voy a criticar. ¿Qué es lo que hay ahorita mismo en el tapete? ¿Por qué estamos escuchando cada día más cómo tanto políticos con religiosos están tratando de unirse? ¿Por qué en estos últimos años ha habido un gran acercamiento entre el protestantismo y el catolicismo? Todo eso lo vamos a estudiar esta tarde. Vamos a ver hasta dónde, en qué etapa estamos en la formación de la imagen de la bestia. Así que no pueden faltar esta tarde. Vamos a estudiar eso. A las 4:30 anunciaron los ancianos. ¿Qué hora fue? 4:30. Ok. Bueno, 4, ok. Bueno, para nosotros los latinos tenemos que decir un poquito a tiempo, ¿no? Pero ojalá que no sea así, ojalá que estemos toditos a tiempo para que estudiemos la palabra de Dios en esta tarde. ¿Está bien?
Ok, entonces volviendo a mi presentación de esta hora, que va a girar en lo que tiene que ver con la última pregunta. De hecho, para mí, hermanos, toda la Biblia es importante. Desde el Génesis al Apocalipsis es la palabra de Dios. Pero debo decirle que para mí el tema que tiene que ver con la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, vamos a leerla. La última pregunta se encuentra listada en la Biblia. Antes de Jesús ser llevado al cielo, está en Hechos capítulo 1. Aunque leíamos Apocalipsis 2, 1 al 7, tomamos como lectura bíblica, mi tema no va a estar basado en las 7 iglesias, aunque tenemos una serie completa de eso que será otro momento, podemos compartir con ustedes. Solamente quise usar esa escritura como base para que entendamos, hermanos, que el problema principal por la cual todavía estamos aquí, aunque la inquietud se ha expresado con los discípulos, Cristo estaba a punto de ser quitado, ser llevado al cielo. Y noten cuál fue la pregunta que ellos expresaron que tenían gran interés. ¿Qué dice tu Biblia? Dice en Hechos capítulo 1, versículo 6, empezamos. Dice y ojalá que todos mantengamos la reverencia. Hemos puesto los teléfonos apagados. Yo sé que los niños se ponen inquietos a veces. Sí, mantengamos la reverencia de vida a la palabra de Dios. Los jóvenes, los adultos, todos. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, otra vez, esta fue una pregunta muy importante. Era tan importante para ellos que ellos no podían permitir que Jesús les fuese arrebatado sin que ellos le hiciesen esa pregunta a Jesús. Muy importante. Muy importante. Versículo 6 sigue diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? ¿Establecerás tú el reino? Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿era eso una pregunta importante? Claro que sí que era importante. Ellos habían escuchado a decir a Jesús al principio de su ministerio, el reino de Dios se ha acercado. El establecimiento del reino de Cristo a esta tierra ha sido, hermanos y amigos, la hermosa esperanza para cada ser humano, para cada cristiano, por lo menos. ¿Cuándo? Nosotros, de hecho, nos llamamos adventistas del séptimo, adventista, ¿por qué? Porque queremos proclamar al mundo, ¿qué cosa? El advenimiento de Jesús. Necesitamos proclamarlo. Pero como anoche vimos, lo hemos estado quizás proclamando, pues no lo hemos estado viviendo. Esa bendita esperanza. Y los discípulos le hicieron esa pregunta, ¿restaurarás? Y yo quiero hacer una pregunta que cada uno de nosotros podemos respondernos. ¿Ok? Esto no es para que se lo contesten a este servidor. De hecho, yo debo hacerme esa misma pregunta. ¿Queremos de veras que el reino de Dios se establezca? Si yo le preguntara aquí a todos ustedes y a aquellos que van a estar viendo estas presentaciones, ¿de verdad queremos que Cristo venga con poder y gloria?
La pregunta que sigue es más seria que esa. Estamos por la gloria, para la gloria de Dios, demostrando que sí queremos que el reino de Dios se establezca. Una pregunta seria, ¿verdad? Si Jesús estuviese aquí en esta mañana y nos hiciese esa pregunta, recuerden, Jesús conoce todo nuestro ser. No podemos engañarlo. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos nosotros? Porque Cristo mismo dijo, ya el reino de los cielos está aquí entre vosotros. ¿Qué entendemos? ¿Queremos ser parte del reino de Dios? Yo quiero ser parte del reino de Dios, hermanos. No hay duda en mi mente. No puede haber duda en mi mente. Por la gracia de Cristo, por ahí puede entrar, qué sé yo, el señor Trump o no sé cuál es, Bill Gates, no sé cuál es el más rico del mundo ahora. Si mira aquí, te damos todo esto para que tú renuncies a tu fe. Puede quedarse con todo, porque todo esto va a perecer muy pronto. Lo único que va a permanecer es ¿qué cosa aquí? El reino de Dios, el reino de Cristo. El reino de Cristo. Ahora, hermanos, si de veras queremos ser parte del reino de Dios, hay aquí... Yo empecé a preparar este tema, hace unos cuantos días. Y cuando vine a ver, le di gracias a Dios porque me salió toda una serie. Unos 23 puntos que tienen que ver, que yo encontré en la Biblia, que tienen que ver con el reino de Dios. Y cada uno de esos puntos, cada uno de esos principios que están envueltos el reino de Dios, era para sacar otra serie también. Así que yo dije, bueno, déjame limitarme para que no me pase como me pasa muchas veces, que por querer abarcar todo en el mismo día, la gente dice, bueno, el pastor nos habló del reino de Dios, pero habían tantas cosas envueltas en este tema que cuál sería la más importante. Todo es importante en la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero dejarte en esta meditación. Primeramente quiero que vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3. Porque otra vez, si hay algo que nosotros necesitamos aprender como cristianos, es o entender de la palabra de Dios, no porque lo digo yo, lo dice la Biblia, es que, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que será? Dice Eclesiastés 1:9. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. O sea, otra vez, la palabra de Dios nos muestra, por eso yo le decía a alguien ayer, creo que fue uno de los jóvenes, nosotros no tenemos que buscar la interpretación afuera de la palabra. No. El gran error que han cometido el llamado cristianismo es que han dependido de la interpretación de una iglesia, de los ministros, en vez de buscar lo que dice la Biblia. La Biblia me dice a mí, la palabra de Dios me dice a mí, que lo que yo voy a ver en este tiempo, yo tengo que buscar en la historia, a ver qué es lo que ha pasado. Y hermanos, encontramos en Mateo 3, vamos a ver, para que el tiempo aquí vuela, Mateo 3, hubo un personaje que entendía en qué consistía, o las condiciones para que usted y yo podamos pertenecer al reino de Dios.
Porque otra vez, si yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto queremos ser del reino de Dios? Todo el mundo levantaríamos las dos manos aquí. Ahora, ¿hay condiciones? Hay condiciones para ser parte de ese reino. Y un personaje que Dios levantó cuando estaba otra vez terminando esa parte de la profecía para Israel en los días de Jesús, fue Juan el Bautista, ¿sí o no? De hecho, desde los días de Isaías, unos 800 años antes de nacer Juan el Bautista, ya Dios le había comunicado a este profeta que Dios levantaría a este personaje para preparar el camino del Señor. ¿Fue así o no fue así? Claro que sí, allá en Isaías 40. Usted lo puede leer. Y note bien cómo este personaje, Juan el Bautista, y por eso nosotros podemos identificarnos si queremos. Podemos identificarnos muy bien con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el precursor, el que vino ahí pegadito. Antes que Cristo apareciese en el escenario, Dios había levantado a Juan el Bautista. Hoy día estamos esperando otra vez ¿a quién? Hortensia y ustedes. ¿A quién estamos esperando otra vez? A Cristo. Ahora como el Mesías que va a venir, no como un cordero, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, otra vez, siguiendo el principio bíblico es que ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que ya fue. En este tiempo que Cristo está a punto de aparecer, Dios tiene que levantar un movimiento. Dios tiene que levantar esos, lo que yo le llamo Juanes y Juanas Bautistas, hombres y mujeres, que van a llamar al pueblo, como llamó Juan el Bautista. ¿A qué? Aquí viene, hermanos. Note bien, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué decía que había que arrepentirse? Vamos a ver. Porque Juan el Bautista entendía que el reino de los cielos se había acercado. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuán cerca estaba el reino de los cielos cuando Juan el Bautista empezó a predicar esto? Cristo es el centro del reino de los cielos, hermanos. Él mismo se presentó como el centro. Note bien, hermanos. Cuando los discípulos le preguntan, le piden a Jesús, enséñanos a orar, ¿cuál fue la respuesta que le dio? Mateo 6, vamos a buscar rapidito. Mateo 6, tengan su Biblia por ahí, por favor. Síganlo. Voy a tratar de ir lo más despacio posible para que los jóvenes también me puedan seguir, lo que no entienden un español rápido ahí. Vamos a ver. Es Mateo 6, 9, encontramos que cuando los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar, ¿qué usted cree que Jesús le dijo? ¿Cómo era que debían de orar? Dice, orando, no seis vanas palabrerías. Versículo 7, capítulo 6 de Mateo, con vanas repeticiones. Dice, vosotros, versículo 9, 6, 9, Mateo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga que. Hermanos, Cristo le enseñó a los discípulos en sus oraciones. Ellos debían de orar siempre que viniese ¿qué cosa? El reino. Hacia ellos. Lo más, por eso dije hace unos minutos, para mí, lo más importante, hermanos, lo más solemne es esta petición que cada día nosotros debemos de anhelar que venga el reino de Cristo. Pero el reino de Cristo puede estar entre nosotros. En nosotros. Claro, estamos esperando la gloriosa y bendita venida de Cristo. La manifestación en gloria
para que se establezca ese reino, como los discípulos también esperaban. Por eso preguntaron, ¿cuándo establecerá tú el reino ya? No era mala la pregunta. No, hermanos, debemos anhelar ese día. Yo creo que una de las tragedias de esta última generación es que hemos perdido de vista nuestra prioridad. ¿Entendemos eso? Déjame repetirlo. Adultos y jóvenes hemos perdido la prioridad. Como padres queremos que nuestros hijos se preparen al máximo con una buena carrera para que ganen mucho dinero. Y después le echamos culpa a los jóvenes. Si estos jóvenes, nosotros hemos ido preparando el ambiente. ¿Cuál ha sido la prioridad que hemos marcado en nuestros hijos? ¿O cuál debiera ser? ¿Cuál debería ser la prioridad que debemos enseñarle a nuestros jóvenes? Debemos, hermanos, si queremos ser parte del reino, tener como prioridad en nuestras vidas estar preparándonos para ese reino. No que, por favor, no me vaya a malinterpretar. Tampoco estoy diciendo que no debemos de tratar de superarnos y hay que prepararse en un oficio. Hay que trabajar mientras el día dure. Pero nuestra prioridad debe ser, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué usted hace con llegar a ser un buen médico, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen, qué sé yo, empresario, y que al final usted se pierda? ¿Qué ha ganado con eso? ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos eso? La prioridad. Y Jesús quiso inculcar eso a los discípulos. Cuando ustedes oren, pidan que venga el reino a ustedes. Pero ese reino tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Note bien en mismo libro de Mateo, capítulo 4. Vayamos ahí rapidito, ahí mismo. 4, versículo 17. Bueno, versículo 12 primero, Mateo 4, 12. Para que ustedes vean, hermanos, esta secuencia que hubo. Cristo entendía, hermanos, cómo era esa cadena. Primero Cristo sabía que iba a venir uno que estaría preparando su camino. ¿Y ese era quién? Juan el Bautista. Pero dice el capítulo 4, versículo 12 de Mateo, cuando Jesús oye que Juan es puesto preso, enseguida, ¿qué cosa empezó a hacer Jesús? Jesús sale, en otras palabras, él vio que ya la misión que Juan vino a cumplir, había cumplido. Si yo pregunto a ustedes, ¿fue fiel Juan a su llamado? Claro, él le predicó, dice, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, si Juan el Bautista, escuchen esto, hermanos, si Juan el Bautista era un símbolo, una figura, un tipo de nosotros, ¿qué tipo de mensaje debemos estar presentando al mundo? ¿O Adelmo? ¿Y ustedes? Debemos llamar al mundo ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque estamos viviendo, no lo estudiábamos anoche, hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual solamente hay una nominalidad, de nombre. Los judíos se llamaban de nombre pueblo de Dios. Se jactaban de decir que somos los hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham. Nosotros nos jactamos, estoy hablando de todo, pentecostales, adventistas, católicos. Yo soy, y somos orgullosos. Yo soy católico toda mi vida. Yo personalmente lo he dicho públicamente, yo creía que era un joven ideal. Creía que era un
un hijo de Dios porque me estaba preparando para ser un cura. Pero, de acuerdo a la Biblia, ¿era la verdad que yo iba a ser un ministro de Dios? No, la palabra de Dios me muestra todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces nosotros debemos de buscar, si de veras, aquí viene algo muy importante, jóvenes y adultos, si de veras queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que conocer los requisitos de ese reino. ¿Dónde lo vamos a conocer? ¿Con el cura? ¿Con el pastor? ¿En la iglesia? No, en la palabra. Alabado el nombre de Dios. En la palabra. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Y lumbrera mi camino. Oh, la palabra. Pablo entendió eso, hermanos. Antes de seguir aquí, escuchen. Dejen la mano ahí en Mateo. Déjenla ahí que vamos a volver. Note cómo Pablo le dice en 2 Timoteo, al joven Timoteo. Aquí hay muchos jóvenes. Esta mañana la iglesia está adornada con jóvenes. Note cómo dice Pablo, hablando a Timoteo. Note bien, la palabra de Dios, hermanos. Muy importante. Note bien, capítulo 3, 2 Timoteo. Otra vez, repitiéndose la historia. 2 Timoteo, capítulo 3. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo? Vamos a ver si ustedes pueden ver lo que yo veo aquí. Vamos a ver. 2 Timoteo 3, versículo 1. En adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué quiere decir postreros días? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos? Amén. Pablo decía a Timoteo, mira, en los postreros, y nos dice a nosotros, en los últimos tiempos, cuando el reino de Dios estaría a punto de establecerse, Satanás se va a poner un poco nervioso, en otra palabra. Quiero dejar mi Biblia ahí marcada en Mateo, que voy a volver a Mateo. Pero Pablo decía, mira, sepa esto a los jóvenes y adultos, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué iban a ser tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, etcétera, etcétera. O sea, toda da una lista de la condición que estamos viviendo ahorita, hermanos. Tú y yo estamos viendo todo esto. Isla como Puerto Rico, que era una isla del encanto, se han vuelto, le llaman isla del espanto. Ahora tanta violencia, tanto crimen en México, toda Centroamérica, en todos los países, de la noche a la mañana se han convertido en una violencia. Nuestros abuelos, nuestros padres se lamentan hoy, dicen, ay, aquellos tiempos tan tranquilos que se vivían. No era eso que decían en la isla. Los hermanos como Jesús, los hermanos, ya tenemos un poquito más de años. Qué tranquilo se vivía en Guatemala. Qué tranquilo se vivía en México lindo. Pero hoy día, ¿qué es lo que está pasando? De la noche a la mañana se ha formado un sistema. Satanás ha convertido todos estos países que eran países, eran lugares donde la paz se respiraba hasta en el aire mismo que se respira. Note bien, hermanos, siguen diciendo, para estos últimos días tendrían apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Pero a Timoteo, escuchen esto, hermanos, a Timoteo Pablo le estaba animando. Y esto es lo que yo quiero hacer en esta mañana con los jóvenes y los adultos. Tenemos que animarnos, hermanos. Dice esto, hermanos, a él le decía, versículo 14, 2 Timoteo 3, 14. En otras palabras, como vamos a ver este sistema que estamos viendo ahorita,
Pablo le dice ahora, y le dice a los jóvenes de hoy y a los adultos de hoy: pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido qué cosa, hermanos. Hermanos, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer qué cosa. Las Sagradas Escrituras te hacen qué cosa. Sabio, hermanos. Hoy buscamos sabiduría. Otra vez queremos la mejor carrera. Pero ojalá que esa carrera no te aparte de la verdadera sabiduría, que la encontramos ¿dónde, hermanos? En la palabra de Dios. Satanás ha sido muy astuto. Otra vez yo anoche le compartía a los jóvenes: Satanás nos quiso arrebatar las Escrituras literalmente en los tiempos de la Reforma. Si nos encontraba un grupito como nosotros estudiando la Biblia aquí, venían y nos quemaban todo vivo, empezando conmigo. Y a ustedes también. ¿Sí? El prelado católico venía ahí con el ejército y encendían hogueras para que no predicásemos la Biblia, porque para ellos eso era una herejía. Hoy día Satanás nos ha querido quitar la Biblia, queriendo desacreditarla. ¿Entendemos eso, hermanos? Satanás sabe que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos las verdades. Encontramos los principios que nos harán aptos para entrar en el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Tenemos que estar en la palabra. ¿Queremos ser parte del reino de Dios? Tenemos que experimentar por la gracia de Cristo, hermanos, que hay un arrepentimiento en nosotros. Note bien, vayamos ahora a Mateo 7. Mateo 7. Note bien. Jesús, cuando oye que Juan el Bautista está preso, él que entendía que Juan el Bautista iba a venir primero que él, ahora viene y repite el mensaje de Juan el Bautista. Versículo 17. Mateos 4, 17. ¿Qué cosa dice ahí tu Biblia? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle qué cosa al pueblo. ¿Qué cosa decía? ¿Por qué? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este tema me quedé maravillado. Me quedé maravillado y yo dije: wow, a través de toda la Biblia. Le digo que aquí tengo 23 puntos que tienen que ver con el reino de los cielos, y en cada uno de ellos está el primero, el arrepentimiento. Y digo: wow, qué interesante. Entonces la razón por la cual Cristo no ha venido a establecer su reino aquí en la tierra es porque la iglesia, como la iglesia primitiva, ¿cuál fue el pecado de la iglesia, primera iglesia de Efesios del primer siglo? ¿Cuál fue el pecado? Era una iglesia pura. Está hablando del primer siglo de la iglesia de Éfeso. ¿No es cierto? La lectura bíblica. Fue la iglesia apostólica, Carlito, ¿verdad? Era la iglesia que tenía la fe apostólica. Todavía no había entrado la adoración del domingo. Todavía no había surgido el hombre de pecado, el papado. Todavía había una fe, se guardaba, se practicaba la fe pura, apostólica. Pero sin embargo, hubo un problema. ¿Y cuál fue el problema? El primer problema que pasó a la iglesia cristiana, ¿cuál fue? Que abandonaron, ¿qué cosa? Su primer amor. Y Cristo le llama enseguida, ¿qué cosa? ¿A qué le llama Dios enseguida? Arrepentirse, hermanos. Si eso fue verdad, hermanos, si eso fue necesario para la iglesia apostólica, ¿cuánto más para nosotros en estos últimos días, hermanos? Si Cristo o Juan el Bautista se levantaría hoy otra vez, sin duda estarían llamando al pueblo adventista, a todo el mundo, hermanos. ¿A qué cosa? A que nos arrepintamos. Y ese es otro tema para otro día. ¿Qué entendemos por el arrepentimiento? Que muchos se confunden.
Muchos me han preguntado, pero pastor, aquí dice que Judas también se arrepintió y se ahorcó. ¿Se salvó Judas? Claro que no. Claro que no. Porque el arrepentimiento, hermanos, que lleva a salvación es el arrepentimiento que te lleva a una conversión. Pero Satanás le dice a la gente hoy día, a través de grandes predicadores, a través de iglesias populares: no, cree en Cristo y tú eres salvo ya. Tú y tu casa, todo el mundo va a ser salvo. No, hermanos, Cristo le llamó. Dicho de paso, escuchen esto, ustedes lo pueden buscar en el griego. Cuando Cristo dijo arrepentidos y Juan el Bautista decía arrepentidos, quería decirle que debían tener un cambio de mente, cambio de corazón. Ese es el arrepentimiento verdadero. ¿Cambio de qué? Cambio de mente, cambio de corazón. Yo ser una nueva. ¿Acaso Pablo, 2 Corintios 5:17 dice: he aquí los que están en Cristo, ¿qué cosas son? Nuevas criaturas son, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todo. Todos nuestros gustos, nuestras inclinaciones que antes habían, nuestra manera de comer, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestir, todo iba a ir. Va a haber un cambio, hermanos. Si es de verdad que va a haber un arrepentimiento en nosotros. Me quedé maravillado cuando empecé a estudiar este tema, hermanos. A través de toda la Biblia, yo puedo darme cuenta que tanto los profetas de antaño, como Juan el Bautista, como Jesús y los apóstoles, ¿no te bien? Vamos a estudiar un poquitico más, denme un minutito aquí. Porque, hermanos, tenemos que entender nosotros el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué usted y a mí? ¿Por qué vemos lo que vemos hoy día? ¿Por qué se han levantado tantas iglesias? La gente está confundida. Y si allá no hay ni a quién creerle. Una señora nos llamó. Hace unos días tuvimos muy escaso de personal en la oficina. Los días de festivos. Y hasta el pastor tuvo que empezar a contestar llamadas. Especialmente la de inglés. Hermanos, me llamó mucho la atención una señora, entre muchas llamadas que pude contestar. Esta señora estaba a punto de suicidarse. Creía que no había razón para que ella siguiese viviendo. Es una silla de ruedas. Dice que una tarde, sábado de tarde, a las 4:30 para ella, a la hora del oeste, aquí ustedes tienen Central Time, aquí es a las 6:30, allá para el este es a las 7:30, y por Europa es otra hora. Pero esta señora, ese sábado de tarde empezó, dice, yo tenía mis pastillas, quería quitarme la vida. Sentía que no había razón para yo estar viviendo. Aún las familias me han abandonado, mi familia. Dice, de repente empezó a buscar en la televisión con el remote control. La gloria sea para Dios. Dice, de repente yo empecé a oír que decían que el programa venía La Voz del Evangelio Eterno. Hermanos, aquella señora dice que en vez de tomar las pastillas para quitarse la vida, dice que le llamó la atención. La gloria sea para Dios. Porque esa tarde estábamos hablando precisamente de que las señales nos muestran en el panel que usamos en inglés. 2 invitados y este servidor estábamos presentando las señales de que Cristo está a punto de establecer su reino aquí en la tierra. Dice, se me quitó
Dice, me olvidé que tenía que tomarme la pastilla para quitarme la vida. Dice ella, me decía ella, ahora cada sábado busco, espero el programa La Voz del Evangelio Eterno, porque sé que muy pronto Dios me va a dar parte en su reino. Hermanos, un cambio. Un cambio. Eso es arrepentimiento. Un cambio. Y yo puedo preguntar en esta hora, cada uno debe preguntarse, ¿cuál es el cambio que Cristo quiere que hagamos en nuestra vida? ¿Cuál es el cambio? Puede ser que todavía tengamos un pecado acariciado. Como decía el hermano Adelmo ayer, muchos, para callar su conciencia, dicen, no, yo no quiero nada con la Biblia, porque tienen pecados acariciados en su vida. Yo no quiero que me hablen del reino de Cristo, que Cristo esté en la puerta. No, me da miedo, dicen muchos. ¿Por qué te da miedo? ¿Será porque todavía hay algo que te está impidiendo a ti? ¿Será que todavía Cristo te está en su amor, en su misericordia, a través del Santo Espíritu te está diciendo, tú tienes que haber un cambio en tu vida? Yo morí por ti. Yo he estado intercediendo por ti. Yo quiero que tú seas parte de mi reino. Jesús es el centro de su reino. Hermanos, el problema del ser humano, escuchen esto, lo vamos a seguir comprobando en estos minutitos ya que me quedan. El problema del ser humano ha sido siempre la obstinación. O sea, el querer seguir haciendo lo que le plazca. No queremos cambio. Queremos que me dejen como soy. ¿No es eso que dicen muchas veces? Oímos de nuestros hijos. No me moleste. Yo soy como soy. Pero ¿sabe cosa? Nosotros también hemos actuado así con nuestro Padre Celestial. Por eso a través de la Biblia, hermanos, me llamó la atención. Otra vez volviendo a los paralelos bíblicos que encontramos. Cuando Jerusalén, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de ser destruido por Babilonia literal, allá por los años 600 antes de Cristo, Dios le envió un mensaje al pueblo de Israel. Adivinen en qué consistía el mensaje. Vamos a leerlo. Jeremías. Vamos a leerlo rapidito. Jeremías 18:11. Nota el mensaje que Dios le envió. Rapidito. Isaías 18:11. Vamos a leerlo. Jeremías. Yo dije Jeremías, ¿verdad? Jeremías 18:11. Dios le manda un mensaje. Hermanos, para que veamos. Para que veamos, hermanos, que este ha sido el gran problema. El pueblo de Israel pretendían, escuchaban, creían que eran el pueblo de Dios y Dios estaba a punto de permitir que Babilonia viniese a destruirlo. Dios le manda un mensaje. Isaías 18:11 dice, ahora pues, Jeremías 18:11, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. ¿Qué cosa decía Dios entonces? Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Qué cosa? Dios estaban a punto de ser destruidos por Babilonia antigua. Y Dios dice, ustedes quieren escapar de esto, tiene que haber una conversión. Cambien
Porque ese es el arrepentimiento, cambiar. ¿Qué usted cree que hicieron los judíos de aquel entonces? ¿Qué usted cree? La mayoría de ellos. Buscaron arrepentimiento, buscaron conversión. Y eso ahí mismo. La historia se repite. Note bien cómo dicen ellos. Y dijeron, versículo 12, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermanos, quizás no lo pronunciaron con sus palabras, pero sus hechos demostraron de que ellos prefirieron quedarse con sus ídolos. Ahora, yo pregunto en esta hora, hermanos, ¿tenemos ídolos todavía? Con ídolos, no solamente ahí esa cruz, venir a adorarte delante de una cruz. Yo me acuerdo, yo era un adorador de ídolos. Mi madre tenía un altar. Y en el seminario habían altares. En la catedral. Yo me acuerdo ir ídolo por ídolo, arrodillándome ahí a los 16, 17 años. Arrodillándome. Pero Satanás ha cambiado. Satanás ha cambiado. Nos tiene todavía atado a ídolos. Quizá para algunos es la moda. Quizás otro es el apetito. Quizás otro es la cosa material. El amor al dinero, el amor a la cosa material. O un hijo, o una hija, una novia, un novio. Una mujer, un hombre. Ídolo. Pero el diablo es tan astuto. ¿A cuántos no he oído yo? Pastor, a mí, yo entiendo estos mensajes. Entiendo esto. Este otro ídolo, uno de los ídolos más grandes que Satanás ha levantado, ¿sabe cuál es? La religión. Yo entiendo la verdad del sábado. Yo entiendo esta profecía. Pero mi iglesia. Espérate. ¿Fue tu iglesia que murió por ti? ¿Fue tu esposo que murió por ti? ¿Fue tu novio que murió por ti? ¿Fue tu novia que murió por ti? Hermano, Cristo Jesús nos llama. Y allí leíamos en Mateo 4, Él empezó a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Él estuviese predicando hoy día, Él no diría, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Está entre nosotros, hermanos. Las profecías nos indican a todas. Es más, una de las evidencias. Fíjense lo que voy a decir. La evidencia más clara para mí no es que si ya el papado se ha unido con el protestantismo con el papado, no es oír que leyes dominicales se están estableciendo por Centro y Sudamérica y en Norteamérica están a punto de establecerlas. Esas no son las señales más claras para mí. La señal más clara para mí, hermanos, que Cristo está a la puerta, es ver precisamente la actitud del profeso pueblo de Dios. Y quiero incluir a todo el llamado cristianismo. Nos llamamos hijos de Dios. Decimos que somos el pueblo de Dios, pero seguimos todavía nuestros ídolos. Hermanos, para empezar a concluir aquí, so I'm about to conclude. ¿Okay? Jeremías entendió. Babilonia antigua estaba a punto de venir y destruir a Jerusalén. La Babilonia espiritual, mística, también está a punto de coger el mundo entero hoy día. En el Nuevo Testamento, los apóstoles entendieron esto, hermanos. Llevar a la gente a un arrepentimiento. En Hechos 17:30, note cómo dice allí. Hechos 17:30. Note bien, hermanos, ese mensaje me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque como estudiábamos anoche, hemos estado viviendo en el tiempo del fin ya por ¿cuántos años? Aquellos que estuvieron anoche, ¿cuánto fue? ¿Desde qué año hemos estado viviendo en el tiempo del fin? ¿Se acuerdan? ¿Desde qué año hemos estado viviendo en el tiempo del fin? Este joven ahí,
¿Desde qué año? Desde 1798 hemos estado viviendo en el tiempo del fin. Y todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí en la tierra. Algo ha andado mal. ¿Será que Cristo no quiere venir a buscarnos, mi hermana Leti? Hermanos, no ha habido esa conversión y ese arrepentimiento que estamos estudiando aquí. ¿No te bien los apóstoles entendieron esto, hermanos? Hechos 17, 30, 31. Note bien. Con esto voy a ir terminando. Dice, pero Dios, Hechos 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan. Muchos de nosotros hemos vivido en ignorancia, hermano, de la palabra. Pero hemos venido hoy al conocimiento de la palabra. Queremos ser parte del reino de Dios. Queremos ser parte de su reino. Queremos ser esos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que podamos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿No es ese nuestro deseo? ¿No es eso, hermano? Ven, Señor Jesús, como decía Juan. Ven, establece tu reino, hermanos. Dice aquí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, Él ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Hermanos, el llamado al arrepentimiento es el último llamado que Cristo le está haciendo a su pueblo. Déjame leérselo. El último llamado. No tengo mucho ahí en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3. Hermanos, yo sé que este tema no es popular. No es popular. Porque el llamado mundo cristiano quiere oír mensajes agradables, que todo está bien, que Cristo es amor. Porque hay algunos que andan por ahí en adulterio abierto y todo, pero dicen, no, pero Cristo es amor. Ay, qué amor. No molesten a mi hijo, no molesten a nada. No, Cristo es amor. Cristo nos va a salvar en el pecado, porque Dios es amor. Hermanos, es cierto, Dios es amor. Pero Dios es también, ¿qué cosa? Fuego consumidor. El último llamado. Escuchen esto, hermanos. No lo digo yo. Si ustedes quieren enojarse, no es con la palabra de Dios. No te viene el último llamado. Apocalipsis 3, versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué cosa? Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, Cristo viene pronto en las nubes de los cielos. Querramos nosotros o no admitirlo, todas las señales nos hablan a una. Esta tarde le voy a mostrar cómo esta profecía está teniendo su cumplimiento literal. Pero todavía Cristo está esperando ver un pueblo, una iglesia, que desde el más adulto al más jovencito podamos todo, por la gracia de Cristo, experimentar, tener en nuestras vidas un arrepentimiento. Hermanos, no es casualidad que todavía el Señor nos permita estar poniendo estas páginas en los periódicos y en los letreros y radio. Esta tarde voy a hablar más de esto. No es casualidad
Hermano, uno de los mayores milagros que yo puedo ver, que la mano de Dios detrás de todo este trabajo, es que todavía, aunque estamos viendo la unión, la imagen de la bestia formándose, todavía Cristo nos permite llamar al pueblo a que se sometan a los mandamientos de Dios en vez de los mandamientos del papado. Esta tarde voy a hablar de esto. Esta publicación la sacamos hace unos 3 o 4 meses atrás en el Washington Times. Hombres grandes de la prensa se están dando cuenta que esto está a punto de llegar a ser una realidad. Ojalá, mis amados, que así como nosotros estamos llamando al mundo a volver de nuevo a la lealtad, a los mandamientos de Dios, que nosotros como parte de su iglesia, y quiero incluir a la visita, que todos nosotros, hermanos, podamos unirnos, pero unirnos, hermanos, con el único propósito de poder ser parte de ese reino de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Esta tarde nos vemos a las 4 de la tarde, aquí 4:30. Dios les bendiga.